señores, está en Buenos Aires el escritor Sergio Ramírez, que vino a dar una serie de charlas en la Feria del Libro. Nosotros tenemos una nota con Sergio Ramírez, pero la hicimos antes de que llegara, porque el mes pasado estuvo en el Congreso de la Lengua en Córdoba y ahí lo entrevistamos. Después volvió a Nicaragua y ahora está de nuevo por acá para la Feria del Libro. Pero la nota que vamos a pasar ahora la hicimos en Córdoba durante el Congreso de la Lengua y todavía no la habíamos pasado. Ahí la vemos. Hablamos en español, aunque a algunos no les parezca, pero esa es una lengua universal, es una lengua nuestra, es la lengua que yo escribo y me siento muy a mis anchas escribiendo en esa lengua. No quisiera tener otra como lengua materna. Por supuesto. Adoro mi propia lengua, Sí. entonces que es una resultante de muchas vertientes. Todos los matices la enriquecen. Muy rica y se sigue enriqueciendo, la enriqueció el árabe durante siglos en la península, hoy la enriquece el inglés. Inevitablemente es una lengua que se expande hacia el norte, entonces recibe influencia, da influencia, pero sigue íntegra. Es una lengua que se habla de un modo en el Río de la Plata, se habla de otro modo en el Alto Perú, se habla de otro modo en Centroamérica, de otro modo en el Caribe, de otro modo en los Estados Unidos. Pero te das cuenta cómo estos temas dan para distintas posturas. Sí, todo esto bueno, surgió acá, me ¿no? parece que las discusiones abiertas son necesarias. Lo malo es cuando alguien pretende callar a los demás para imponer su criterio. Por ¿no? supuesto. Yo creo que debemos seguir discutiendo, conversando, y de la mezcla de los criterios y del choque de los criterios salen las nuevas ideas. Algo saldrá de todo esto, por supuesto. Quería aprovechar que estás acá y hablar un poco de la situación hoy en tu país. ¿Cómo sigue todo? Habías estado en el programa no hace tanto, contando, recordemos toda la historia de Sergio Ramírez, que estuvo en la Revolución Sandinista, con Ortega en un principio, después renunció y hoy es muy crítico de Ortega, ¿no es cierto? Bueno, hoy estamos en una etapa difícil también porque se está negociando un retorno a la normalidad que nunca existió. Ortega está concediendo como grandes dádivas suyas las libertades públicas que están en la Constitución, los derechos ciudadanos que están en la Constitución. O sea que está un poquito bajando el nivel de... Las libertades de los presos políticos que nunca debieron haber estado presos. Están presos por delitos inventados por el Estado. Entonces está concediendo lo que está en la Constitución y que nunca debía haberle sido arrebatado a los ciudadanos. Pero bueno, a partir de eso lo que necesitamos es que se restablezca el estado de normalidad ciudadana y que entonces pasemos a la siguiente etapa, que es convocar de inmediato a unas elecciones en donde la gente decida quién quiere que la gobierne, sin trampas y sin argucias. ¿Y por qué pensás que está concediendo, que está retrocediendo de cierta manera? Es una forma de negociar. Él ha metido 800 presos, ha suprimido las libertades públicas, ha cerrado medios de comunicación, mandado al exilio periodistas. Esto se acumula como un jugador de póker y ahora está liberando ese enorme botín a cambio de que no lo sigan hostigando internacionalmente. Es eso, es la presión internacional, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros tenemos que ir adelante y aceptar que esos presos salgan inmediato, reclamar que esos prisioneros salgan, que las libertades públicas se devuelvan, y tenemos que seguir presionando por unas elecciones anticipadas con un tribunal de elecciones distinto y con unas reglas del juego completamente diferentes y con una observación estricta internacional de lo que van a hacer esas elecciones. ¿Se puede en algún punto hacer un paralelo con lo que está pasando en Venezuela? De alguna manera, pero son situaciones distintas. Ya Venezuela se está volviendo un asunto geopolítico, Nicaragua todavía no lo es. Ya es una disputa entre Rusia y Estados Unidos. No sé a dónde va a ir a dar. La situación de Venezuela es mucho más compleja. Y más grave tal vez. Grave porque además Venezuela es un productor de petróleo, Nicaragua no lo es un país rico, quebrado pero rico. Sí, sin duda, con potencial. Nosotros somos un país quebrado pero pobre, es una diferencia muy importante. ¿Cómo es hoy la vida cotidiana en Nicaragua? Pues de mucha inquietud, de mucha zozobra. Imagínate que hay 800 familias que tienen a sus familiares en la cárcel. La hazaña que significa para ellos llevarles alimentos,
tratar de que los vea un médico, de que los exhiban. Muchos están como prisioneros aislados. Entonces esa es una situación que tiene que terminar de inmediato. Pero seguís viviendo ahí de todas maneras. Seguimos viviendo ahí, claro. Y voy a hacerlo mientras pueda. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, nos sorprendió Silvia Plager, con su libro Pequeña Viena en Shanghái. Es una historia que nadie conoce, Silvia. No, yo tampoco la conocía. Por eso le dedico el libro a una amiga que es la doctora Donna Tachesi. El marido también es médico. Yo cuento esta historia porque la génesis a veces de los libros son... Una vez se habla de las musas. Yo digo que ella fue mi musa. Y a vos te debe pasar como escritora y también... Hace tanto que no escribo un libro. Bueno, pero ¿te acordás que la gente te mira y te cuenta esto para escribir? Bueno, ella llegó de Shanghái y dice, vos tenés que escribir sobre los judíos de Shanghái. ¿Qué judíos en Shanghái? Dice, no, yo fui a una sinagoga que es museo y vos no sabés. Tenés que escribir. Digo, pero Donata, no es mi tema, no... Ni sabía que existía. Bueno, pero a vos te gusta la investigación histórica para las novelas. Sí, y bueno, y entonces le dije, no, olvídate, es un tema. Y ella me empezó a mandar links. Y entonces los empecé a leer y ahí me empezó a incentivar. Dije, esto es fascinante. Sí. Los metieron en un centro, decía, para apátridas, porque no consideraban sin patria a los alemanes y a los austríacos. Habían ido, la mayoría eran científicos, eran artistas, era gente muy instruida. Y que entonces los metieron en la zona más pobre de China, para tener que pelear por los chinos pobres también, que veían a estas personas extrañísimas, que no hablaban la lengua y que querían hacer los trabajos como ellos más deleznables. Pero dentro de todo habían logrado que un país los aceptara. Sí, eso fue gracias a un cónsul chino que él comenzó a darles visas en Viena a los austríacos. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Y el año sería 1936, 1937, por ahí. Sí. Y les daba visa para que pudieran salir, porque Shanghái en ese momento era puerto abierto, era el único lugar donde podían ir. Y hay un dicho que había nombrado un sacerdote que dijo que si Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue porque no conocía Shanghái. Entonces te imaginas el temor que tenían ante una ciudad desconocida, una cultura desconocida, un lugar donde estaba, se sabe, la guerra del opio, los fumaderos, los prostíbulos, lleno de prostíbulos, y después la ocupación japonesa. Y esta gente iba con chicas adolescentes, sí. Así que bueno, la historia es totalmente de mi invención, como los nombres. La historia, pero no el trasfondo histórico. No, el trasfondo histórico no. Claro. Vos me conocés de hace muchos años. Mucho. Cuando yo me pongo a trabajar en el marco histórico, soy muy rigurosa, leo, para olvidar, como decía mi maestro Roger Platt. Hay que conocer para olvidar. El novelista tiene que leer, conocer y después olvidar, poner los datos, no podés equivocarte las fechas, obviamente. Claro, por supuesto. Y acá hay mucha investigación histórica. Hay muchísima, porque la verdad me resultó fascinante, fascinante. En esa China estaban Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Y había peleas internas terribles. Encima estaban los japoneses que eran aliados de los alemanes. Y estos, los japoneses ni los chinos eran antisemitas, y no conocían a los judíos. Para ellos no era un tema. Pero eran aliados de los alemanes. Sí, pero los alemanes decidieron ponerlos en un gueto, que fue una suerte, porque había un plan previo de mandarlos a una isla desierta y dejarlos que se mueran de hambre. Así nomás. Así nomás. Y que prosperó otro de mandarlo a una zona parapátrida llamada así. Y ¿Cómo los polacos, se llama? Acá en el libro aparece el nombre de ese lugar. Hong Kong. No Hong Kong. No, Hong Kong. Esa es la zona parapátrida, delimitada cerca del río Yangtze, en esa zona, que era la zona más pobre. Y bueno, y el que hacía ahí una especie del mandamás de los judíos,
que estaba ahí, como sabía alemán lo pusieron, pero tampoco tenía mucha idea porque ni siquiera era un militar. Fue realmente una pelea contra la enfermedad, porque en esa época a los cadáveres, no hablo solamente de los judíos, los chinos, se los tiraba en la calle y venía la carreta de los cadáveres a recoger los cadáveres y la carreta de las mierdas que recogían los tachos con desperdicios. Así vivían de esa manera. El agua había que hervirla, si no había que comprar el agua. La comida había que hervirla. Y gente acostumbrada a un nivel de vida bueno. Sí, gente que se sentía europea a veces de varias generaciones. Claro. A mí, cuando yo me puse a pensar, bueno, yo soy primera generación nacida en Argentina, que si por un hecho casual, mi mamá es alemana, mi papá no era polaco, hubiera sido enviada muy chica ahí y yo hubiera nacido, hubiera podido ser una de esas chicas que nacen en ese lugar, ¿no? Después también es muy triste la historia, pero al mismo tiempo yo trato de dar una historia ¿cómo te puedo decir? De revelación interna para cada persona para poder armonizar con el resto, ¿no? No quise dar al final una cosa que no hay nada, tiene remedio, pero hay que reconocer lo terrible, porque cuando termine la guerra, aquellos que querían volver a Polonia, porque no se consideraban los polacos, mataron unos cuantos en los japoneses, porque decían que ellos no iban a ir al gueto, porque ellos tenían la patria polaca, que ellos no eran apátridas. Entonces dijeron, vos no sos apátrida, perfecto, los mataron. Pero la muerte no valía, era moneda corriente, lo raro es quedar vivos, ¿no? Sí. Y entonces me fue fascinando esa idea del barco, esa idea de llegar a un lugar como China, la concentración de personas, las concesiones internacionales, porque estaban las francesas con su barrio francés, con su champán, con sus teatros, y después ese mundo de gente que nacía y moría en los zampanes, en el río, y que morían jóvenes y que eran analfabetos. Y bueno, entonces, y la fascinación de los contrarios, de la gente justamente no judía con aquellos con los judíos, y hay un tropismo también entre una chica con un chino. Sí, hay una que se casa con un chino, una de las chicas jóvenes. Sí, así que, bueno, y también esas hermanitas que fueron criadas en un colegio de monjas, que los padres se habían convertido al catolicismo y que se enteran de la noche a la mañana por las leyes raciales que son judías. Sí. Pero eso no hubiera sido ningún drama si hubieran podido seguir viviendo tranquilamente donde estaban. Para protegerlas las mandaron al colegio. No, los padres se habían convertido al catolicismo, en mi historia, y porque eran partido socialista. Entonces pensaron que ser judíos y el Partido Socialista era muy complicado y querían progresar en la universidad y les daba lo mismo ser católicos que judíos, y decidieron también, para estar más libres, mandar a unas chicas a un colegio de monjas. Y bueno, cuando vienen las leyes raciales, ya los padres los habían llevado a un campo, pero por comunistas, y los aprovecharon, ya que eran comunistas y judíos, los mataron enseguida en Dachau, y bueno, y llamaron a un tío que no tenía hijos enseguida, las monjas, y le pidieron por favor. Por suerte estaba ese tío que la saca y la lleva a Shanghái, sí, así que ¿no? También, entonces quise mostrar lo terrible de la guerra, y también lo que aún dentro de los contrastes, los seres humanos tenemos las mismas preguntas, las mismas respuestas y los mismos dramas, ¿no? Sobrevivir a pesar de todo. Terrible. ¿No? Pero maravillosa historia. Sin... ¿Había otros libros sobre este tema? Que yo conozca, no, yo me compré varios libros de historia, leí inclusive, me tuve que leer toda la historia de los guetos y todo, pero no se nota acá, porque yo casi eso no aparece. Pero se nota que está documentado. Sí, lo que yo quería que eso fluya. Y bueno, acá lo tenemos. Pequeña Viena en Shanghái, acuérdese. Para mí es un ciclo que se cumple. Yo saco el libro y sé que voy a venir a lo de Cristina. Por supuesto. Como todos los autores, todos los que pero podemos. a mí me da mucho, ¿cómo te puedo decir? Mucha emoción venir aquí de nuevo. Gracias. Ya volvemos, señores, no se vayan.